Quiero darles la bienvenida a esta primer junta de la Sociedad Empresarial que tengo el honor de presidir, que se llama ADEA, Asociación de Empresarios Asturianos y Argentinos. Ahora quiero agradecer para que esto haya posible de que haya hecho todo esto. En primer lugar, quiero agradecer al Centro Asturiano por intermedio de su presidente, señor José Antonio Mestral, que no nos está acompañando hoy porque es vicepresidente también de ADEA, pero estoy muy satisfecho porque donde está lo está disfrutando mucho con su señora esposa y bueno, vale la pena. Si no, hoy nos estaría acompañando. Al señor presidente, como he dicho, a José Antonio Mestral y a su junta directiva por permitirnos juntarnos aquí en nuestra casa, en este salón Manolo del Campo, que para nosotros tiene muchos recuerdos y muchos sentimientos. También quiero agradecer a Cajas Turn y a su representante Francisco García, que nos apoyó desde el primer momento, que ha hecho posible que todo esto también esté funcionando. A FADE, Federación de Sociedades Asturianas, que tuvieron la amabilidad de enviarnos hoy aquí al secretario general Alberto González y a Elsa, que es la representante un poco de todo fuera de Asturias, la que nos va a acompañar, la que nos va a asesorar. Todo eso es un agradecimiento. Y al presidente Severino Vigón, que tuvo la deferencia de llamar por teléfono ayer, que no iba a poder venir por cosas que tenía ya programadas anteriormente. Y bueno, también al equipo o junta directiva que tengo el honor de presidir, que tanto ha trabajado, que sigue trabajando con un entusiasmo y esa juventud que lleva por delante todas las cosas. No hay cosas imposibles, no hay nada, no se puede, todo se puede, y eso se debe a la juventud, al futuro, al presente y adelante siempre. Bueno, también voy a hacerles una pequeña reseña de cómo nació esta inquietud, esta sociedad. Hace varios años que vinieron a Asturias varias personas que siempre sugiriéndonos para formar esta sociedad entre Asturias, España, Argentina y el resto del mundo. Porque yo siempre digo que cabeza el mundo, no hay que cerrarse. En marzo de este año, como pueden ver, somos recién empezando, hoy prácticamente es el bautismo. Espero que faltan muchas cosas para llegar mucho más adelante. Nos vinieron a ver, nos propusieron y en marzo hubo una reunión de empresarios argentinos y se firmó una carta de intención donde íbamos para formar esta sociedad. Cuando se formó, vinimos para aquí, a nuestra casa, que es esta, Centro Asturiano, porque otra no tenemos, y gracias al Centro Asturiano hacemos una reunión y es el único lugar que tenemos. Espero que en el futuro poder tener alguna otra cosa. Y empezamos a cambiar ideas, hicimos otra reunión de empresarios casualmente en este salón, y bueno, cambiando ideas se formó una junta directiva. Ahí empezamos a trabajar, presentamos los estatutos, se aprobaron, tenemos estatutos como corresponde, somos una sociedad que no está en el aire, que pensamos en el futuro y en hacer las cosas bien. Despacio, pero positivo. El paso que vamos para adelante no nos
allí fuimos en el mes de julio a Asturias, algunos directivos los que pudimos, en este caso como directivo creo que fue el tesorero Enrique Cobian y el que habla, y bueno, y otros representantes que también de Asturias, empresarios que nos acompañaron, que también les doy las gracias por ese momento, porque cuando uno se siente muy solo no tiene fuerza. A mí siempre me gustó tener mucha gente atrás que me acompañen en las buenas y en las que no tan buenas. Bueno, aquí presentamos los estatutos y una carpeta con todas las cosas que habíamos hecho, lo que agradecemos que nos felicitaron porque en tan poco tiempo hubiéramos hecho tantas cosas. Todo eso tiene mérito, tiene el apoyo del FADE. Entonces nosotros más nos entusiasmamos y quisimos hacer estas cosas. Y llegamos a hoy para reunirnos a todos ustedes aquí para ver cómo podemos hacer. Porque esto, nuestra asociación está básicamente para hacer una idea que surgió en Asturias, una palabra o mal interpretada o mal dicha, en vez de decir foro, se interpretó faro. En buena hora que fue así. Eso fue lo que nos llevó a hacer un pin donde está el faro, un faro, el que guía a todos los empresarios, a los de allá y los de acá, por un buen camino que es el primitivo, el que lo guiaba. Hoy ya no se usa, pero en algún tiempo se usaba. Vamos a usarlo como un símbolo. Esto fue una inquietud de muy poca gente. Ahora sí, necesitamos el apoyo de muchos. Esos muchos son ustedes, no solamente los que están acá. Y yo sé que hay mucha gente que hoy iba a estar aquí, pero por compromisos adquiridos anteriormente no pudo estar. Así que les pido el apoyo de todos ustedes para aquellos pocos que tuvimos aquella idea, como en algunos tiempos, hace 94 años, tuvieron los que se juntaron 5 asturianos para hacer el centro asturiano. 5 asturianos panaderos del Concejo de Cabranes. Miren lo que son. Es un orgullo. Espero que esto, para mis nietos, puedan decir lo mismo. A todos ustedes, muchas gracias.